Les voy a compartir la diapositiva de ayer. Voy a quitar el fondo virtual para no distraerlos, lo siento. Tengo que comprar, yo creo que una manta que sea color verde, porque dicen que la manta color verde hace que nosotros no desaparezcamos. Entonces yo creo que eso es lo que voy a necesitar hacer. Vamos a quitar el fondo virtual. Espérenme un segundito. Pero les comparto la diapositiva de ayer, la que estuvimos viendo ayer, que nos hizo falta la última partecita de esa diapositiva. No sé si alguien tiene preguntas al respecto. Dígame, Dayana, ¿cómo está? Buenas noches, abogada. Buenas Solo noches. quería decir que voy a tener para la cámara porque si ustedes fijan, miren, no tengo luz. Está igual a mí ayer interna, sin luz. Sin luz. Sí. Qué raro. Entonces estoy con mis datos estoy como Wi-Fi de mi teléfono, la compu. Y sí, con el hotspot. No sé sí, no se preocupe, yo los entiendo. Sí. Yo también vivo en esta Honduras. Okay. Yo los comprendo, no se preocupe, Dayana. Mire, ahora está rebelde. Solo que unos viven de esta Honduras y otros viven de la otra Honduras. En la otra Honduras creo que no se va la luz. ¿Cómo no? En esta Honduras hay luz. Aquí en esta Honduras hay luz, pero mire, no me sirve el fondo virtual, me está fallando. Entonces desaparezco. Y ahora es que no me quiere dejar quitarlo. No, si es que esto de la tecnología nos ayuda en muchas cosas, pero en ciertas quedo yo como, espérese, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Se me trabó. Pero bueno, les comparto esta diapositiva y les hago la pregunta del millón, que es, con excepto de la última, que todavía no la hemos evacuado, la vamos a evacuar ahorita. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que no entiendan? ¿O estamos claros? El poder legislativo, la función ley, poder legislativo, función poder ejecutivo. Ok, acuérdese que la función, el que ejerce la función de crear, modificar, derogar la ley es el poder legislativo, que en Honduras le llamamos Congreso. El que hace la función de crear, reformar, derogar la política pública es el poder ejecutivo, que está representado, en nuestro caso, en la figura del presidente con su gabinete de ministros. ¿Sí? O sea que lo que ustedes miran en la columna de en medio es de lo que vamos a hablar y la ley es de un lado y la política pública es del otro. ¿Sí? Entonces así van peldaño por peldaño viendo quién es el que hace la función, quién es el que la hace, está hecho por la persona, para la persona, cuál es el régimen, qué es la actitud que controla cada una, cuál es el formato que tienen, cuál es la modalidad, y lo último que vimos ayer fue en qué está basado, que está basado justamente en la igualdad, la ley, y en la equidad, la política pública. Eso fue lo que vimos ayer. ¿Sí? No sé si tienen preguntas sobre esto. Algo que les haya quedado en el aire, que no le entendieron muy bien, o estamos cheque. Ok, entonces el día de hoy lo que hacemos es ver la última diferencia. Y la última diferencia es quién la garantiza. La ley la garantiza el tercer poder del Estado, que en este caso de Honduras es el poder judicial. Ese poder judicial, si ustedes se fijan, es el que va a garantizar que la ley se cumpla. ¿A dónde va a garantizar que la ley se cumpla? En el caso especial que esté viendo en ese momento. El poder judicial no debería de tener la facultad de crear nuevas leyes. Él lo que tiene es la facultad de analizar que un patrón fáctico esté de acuerdo a la ley que existe, y una vez que vemos esa correlación, podemos dar una sentencia. Dentro del Poder Judicial, muchas personas también incluyen a los árbitros. Yo soy árbitro. ¿Por qué nos incluyen ahí? Porque nosotros también vemos casos que tenemos que emitir lo que se conoce como un laudo arbitral. Pero nosotros tenemos una característica muy especial como árbitros, que yo como árbitro tengo que guardar silencio.
La confidencialidad en los procesos arbitrales, quien la tiene que guardar es el árbitro y el centro arbitral. O sea que si Jairo vino a mí como árbitro, demanda a Margarita adentro de un arbitraje y resulta que a Jairo no le gustó cómo resultó, él puede publicarlo muy bien, gracias. Él puede decir, miren, esos 3 árbitros son unos vendidos, y él puede decir lo que él quiera. Él está en su libertad de decir lo que él quiera. Y puede sacar la sentencia y decir, mire, aquí está la sentencia y a mí no me parece esta sentencia. Sí, ok, él puede hacerlo. Pero a mí pueden venir personas, ni siquiera les estoy hablando de reporteros donde voy a quedar filmada o grabada ni nada así, solo X personas, y me puede decir, abogada, ese es su nombre en la sentencia. No tengo comentario, pero ese es su nombre. No tengo comentario, pero esa de ahí es su firma y es su sello, abogada. No tengo comentario, porque obviamente yo no puedo mentir. Yo no puedo decir, no, esa no es mi firma cuando es mi firma, o ese no es mi sello cuando claramente es mi sello. Pero yo no puedo tener ningún comentario al respecto. Entonces hay algunos que dentro del Poder Judicial dicen, tal vez deberíamos de incluir a los árbitros, pero existe también esta otra teoría de que no, los árbitros no deberían de ser considerados parte del Poder Judicial. Eso lo vemos nosotros cuando vemos justamente esos procesos arbitrales, que los vemos en esos métodos de solución de controversias. Ahí es donde nosotros vemos esa distinción entre los casos arbitrales y los casos jurisdiccionales. Fascinante el asunto y me encanta porque yo, además de que he estado dentro del Poder Judicial, he sido árbitro. Soy árbitro, entonces como que yo he vivido las dos cosas. Les puedo contar cómo es la verdad de las dos cosas. Y tienen muchas similitudes, eso sí se lo garantizo. Tienen muchas similitudes, las cuestiones son por escrito, hay oralidad, las partes tienen que estar presentes, tienen representantes, ¿sí? Entonces muchas cosas son muy similares. Dígame, Iris. Abogada, pero ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que sí deberían de participar en alguno de los procesos? No, es que en efecto el árbitro participa en un proceso. Ese proceso se llama el proceso arbitral. Pero yo soy de la opinión que los árbitros no somos parte del Poder Judicial. O sea, nosotros somos un complemento al Poder Judicial, pero no somos el Poder Judicial. A mí nadie me nombra, yo no tengo ningún acuerdo, a mí el Estado no me paga. ¿Son independientes? Es correcto, yo inclusive puedo decir, si yo acepto ser árbitro, un juez no puede decir eso, un juez tiene una carga laboral que le llegan los casos y se los asignan y punto. Él puede recusarse en casos de que pues sea amistad manifiesta, enemistad manifiesta, intereses encontrados, cosas de esa naturaleza. Pero de otra manera, un juez tiene que ver el caso que le ha sido asignado. Yo como árbitro puedo venir y decir, no, yo no quiero ser parte de esto. O sea que tenemos ciertas facultades, los árbitros, que no las tiene un juez. Y aunque nuestra labor es muy similar, no es idéntica. Entonces, somos un complemento al Poder Judicial, pero no somos el Poder Judicial. Eso pienso yo. Pero yo tengo colegas que son árbitros que han trabajado conmigo al lado, a la par, en paneles arbitrales, que me dicen, no, sí, nosotros somos parte del Poder Judicial, porque inclusive nosotros mandamos exhortos al Poder Judicial a que ellos nos ayuden en ciertos casos. Fíjense que necesitamos evacuar un medio de prueba, necesitamos que usted vaya y lo evacúe. Eso también se da dentro de los procesos arbitrales. Entonces nos dicen, sí, somos parte. Miren, una de las cosas que yo les digo a mis alumnos es que no importa qué tan delgado usted haga una tortilla, siempre tiene dos lados. La tortilla siempre tiene dos caras, ¿verdad? Y si no fuera así, no existiríamos los abogados porque nadie se pelearía. No existirían dos lados a la misma cosa. Entonces, aún nosotros los que estamos ya con bastante canita y ya hemos ejercido el derecho bastante tiempo, vemos de que usualmente van a haber dos opiniones. Una va a decir una cosa, la otra va a decir otra y se lo van a fundamentar y todo, ¿verdad? Entonces, mi opinión es que somos un complemento. Otra opinión que hay es que somos parte del Poder Judicial. Y una tercera opinión todavía es que dicen que ni somos complemento ni somos parte del Poder Judicial, que ni siquiera deberíamos de existir. Ese es el otro punto de vista que existe, ¿verdad? Dígame, Erlinda. Abogada, muchas gracias. Entonces, el trabajo arbitral es esos arreglos extrajudiciales que se hacen fuera de los tribunales. Sí, o pueden ser como considerados. se está diciendo que no son.
Sí, Ah, pueden ok. ser considerados Como extrajudiciales. dice que no son parte del Poder Judicial, Sí. me pregunto yo, Ok, si o me existen... gustaría que me diera un ejemplo, por ejemplo. Si, Ok. por ejemplo, llega un cliente y le dice, abogada, yo quiero resolver esta situación que tengo, Ujú. y usted va a ser, o sea, ¿usted le ofrece ser su árbitro o le ofrece, cómo es ese arreglo Ok. para que uno como cliente comprenda esa parte? Ok, a nivel interno y a nivel externo es completamente distinto el arbitraje, solo por una característica muy especial, y es que a nivel interestatal tiene que ser un Estado el que va a actuar, ¿ok? Mientras que a nivel interno puede ser un particular. Esa es la primer gran diferencia. Pero sí, sí han dado arbitrajes en donde el Estado de Honduras participe en el arbitraje. Usualmente cuando un Estado participa desde un inicio, desde que se sentó la relación adentro de un contrato, va a salir una cláusula arbitral. Eso es usual en los estados. Es muy raro que un estado acepte un arbitraje si no ha firmado desde antes, cuando las cosas estaban bonitas, les digo yo, la cláusula arbitral. Si un cliente viene a mí y me dice yo tengo este problema, lo primero que yo le voy a preguntar es qué dice el contrato. Porque en los contratos puede ser que salga de que obligatoriamente tenemos que ir a los juzgados. O puede ser que salga que obligatoriamente tenemos que ir a los arbitrajes. Entonces ahí ni siquiera yo puedo hacer un comentario más que hay que seguir lo que el contrato dice. Pero hay contratos en donde no dice ninguna de las dos cosas. Y entonces ahí yo puedo hacer la sugerencia. Como les digo, y se los quiero que lo queden grabado, porque lo vamos a ver también cuando veamos las cuestiones ya interestatales. El único beneficio que tiene el arbitraje es que los árbitros y el Centro de Conciliación y Arbitraje tienen que mantener el silencio, tienen que mantener la confidencialidad. A mí a veces la gente me dice, pero va a ser más barato. No, ustedes han visto esas tasas que tiene la Cámara de Comercio, de cuánto se le paga a un árbitro. Porque si no las han visto, desde ahorita les aviso. La tasa más baja son 1000 empiras, en casos que a mí me va a tardar resolverlos media hora, ¿ok? Esa es la más baja. Y les estoy hablando de un caso en donde la cuantía es, o sea, una cuantía mínima. Ya cuando estamos hablando de cuestiones empresariales, pueden haber contratos que son millonarios. Y ahí se calcula por el 0.5% de la cuantía del caso el pago de cada árbitro. ¿Usted cree que eso le va a salir barato? ¿O cuánto cree usted que le puede salir una de esas bromitas? Entonces no es cierto que le va a salir más barato. Eso no es cierto. Ah, que va a salir más rápido. Fíjense que hay una característica bien especial. A mí me pagan como árbitro, ya sea que haya o no haya laudo. A mí usted me tiene que pagar. Inclusive si usted viene y dice, yo desisto, a mí todavía me paga. O sea que eso es algo que una vez que usted ya inició y ya se instaló el tribunal arbitral, a mí me tiene que pagar. Punto. No, pero solo fuimos a la primera. No, no me importa. ¿Y para qué me tenía aquí entonces? ¿Para qué me citó? ¿Para qué me llamó? Y si yo no soy del lugar donde está el Centro de Conciliación y Arbitraje, digamos, yo soy árbitro en Cortés. Si yo no estoy en Cortés y yo vivo fuera de Cortés, a mí me tienen que pagar por el trabajo diario. ¿Están oyendo eso? ¿Va? Y me lo tienen que pagar en el momento, nada que cuando salga el laudo. Entonces, ¿usted cree que a mí como árbitro me interesa que salga? ¿O me interesa seguir cobrando? ¿Qué creen ustedes? Entonces, no es cierto que sea algo que me va a cortar el tiempo. Eso solo va a suceder si las partes quieren que eso salga rápido. Si usted viene y le dice al cliente, mire, si usted lo que quiere es que esto salga en 3 meses, rapidito, yo ya le tengo el escrito hecho, yo ya tengo los medios probatorios, yo los presento desde el primer día, yo hago todo, los evacúo. O sea que es impulso propio de la parte. Porque si fuera por los árbitros, ahí me quedo. Tengo una colega que siempre me acuerdo de ese caso porque ella es árbitro en un caso que inició en el año en que yo nací y sigue todavía el proceso arbitral. Es correcto. Y a ella, como no es del lugar donde está ventilándose el arbitraje, le tienen que pagar avión, hotel, comida, cada vez que ella va. Y ahorita como está el proceso arbitral de ellos, se reúnen una vez al año
para platicar. Escuche bien. Y esa plática son 2 semanas en París, 2 semanas, en donde ella va literalmente a pasear. Ella sabe que para sus vacaciones, ella se va a París 2 semanas porque uno se sienta, escucha que las partes se pelean y después uno dice, ok, se levanta la sesión. Entonces no es cierto que sea más rápido, no es cierto que sea más económico. Lo único que es cierto es que se va a guardar la confidencialidad. Y eso es bueno porque tal vez yo tengo un cliente que se está peleando con un hermano y no quiere que el otro hermano se dé cuenta. Entonces ahí es bueno usar un árbitro. Tal vez yo soy una empresa que no quiere que una empresa contraria se dé cuenta que estamos sufriendo un proceso de esta naturaleza. Entonces es bueno que se guarde la confidencialidad. Ese beneficio es el único que hay y es un beneficio muy grande, pero ese es el único que hay, ¿ok? Entonces, la respuesta a si los árbitros somos o no somos parte del Poder Judicial, mi respuesta es que somos un complemento al Poder Judicial. La respuesta de ciertos de mis colegas es que no, que nosotros somos parte del Poder Judicial. Y luego está la otra parte que dice, no, ustedes ni son parte ni deberían de existir. O sea, tenemos esos 3 puntos de vista, ¿verdad? Entonces, la ley la garantiza el Poder Judicial y en ciertos casos lo suple el poder arbitral. ¿Sí? Esos son. Esa es la función que tenemos ahí en ese Poder Judicial, garantizar que la ley se cumpla. Y luego en las políticas públicas, el que garantiza que la política pública se cumpla es la sociedad. Y nosotros decimos la sociedad porque Honduras no somos, yo muchas veces les digo, es que en Honduras nosotros no somos muy beligerantes, no nos gusta pelear tanto, nos gusta tener abogado y que él vaya a pelear el abogado, no voy a pelear yo. Pero si fuéramos una sociedad altamente beligerante, estaríamos con el dedo en la llaga. Ey, ¿por qué cortó el árbol? Ey, ¿por qué usted dijo que el puente iba a estar en mayo y estamos a nivel de junio? Ey, entonces tendríamos el dedo en la llaga. Algo que ahora en Honduras le dicen ser veedor. Esa palabra le encanta. Yo no sé, se ha vuelto popular eso de ser veedor. Y ciertas ONGs están supliendo esa necesidad. Y entonces tenemos, por ejemplo, la más famosa de todas, el CNA, que el CNA lo que hace es ir a las licitaciones y decir, un momento, aquí hay un problema, esta licitación está mala, aquí vinieron y no hicieron lo que debían, o, ojo, a nosotros nos dijeron que participáramos en la licitación, pero no nos dieron los documentos, entonces, ¿cómo quieren que participemos? Entonces, tenemos ONGs que están haciendo esa función de ser los que garanticen que esa política pública se está cumpliendo. Ahorita nosotros en Honduras estamos sufriendo el COVID y el COVID nos ha hecho ver ciertas falencias que tenemos a nivel de políticas públicas. Y nosotros hemos visto que a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, ahorita sí se está persiguiendo a ciertas personalidades. Personas de apellidos famosos que ahorita siquiera, solo les digo, es que solo con que los lleven a interrogarlos. Eso antes no existía en Honduras. Antes uno decía, ese es el ladrón y nada pasaba. Ahora sí, ahora los llaman a declarar y les dicen qué fue lo que pasó y le sacan este documento y usted lo firmó y salen los medios de comunicación y estamos pendientes de lo que está sucediendo. Entonces hemos evolucionado, aunque sea un poquito, pero sí hemos evolucionado. Dígame, Imani. Abogada, Dígame. lo que es el CNA, PRIDE y ASJ se encargan de ver el proceso que hace el Estado cuando hace las compras, por ejemplo, de las vacunas, de los hospitales móviles, que lo hayan hecho correspondiente a la ley, que hayan cumplido todos los lineamientos. Correcto. ASJ también es una ONG que, dicho sea de paso, está conformada casi de manera exclusiva por abogados. O sea, la gran mayoría de ASJ son abogados y ellos están haciendo esa función. Dígame. De ASJ también. Ah, mire, ok. Imani. Entonces, sí, ASJ también es una de las ONGs y es un poquito más nueva que el CNA, pero sí está haciendo los procesos justamente. Y incluso ellos entregan documentación al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga lo suyo. Entonces, sí, estamos viendo que por lo menos nos estamos despertando para garantizar que esas políticas públicas realmente se estén
dando a conocer, que estén haciendo lo que realmente deberían de hacer, que no estén las cosas con falta de transparencia, ¿sí? Ok. Luego de que nosotros hemos visto esto de la ley y las políticas públicas, vemos lo que me estaban preguntando, justamente Linda me preguntó acerca de la nación. Cuando nosotros hablamos de la nación, usualmente ustedes a mí me responden que su nación es ¿qué? ¿Cuál es su nación? Ser hondureña. Hondureña. Usualmente eso es lo que ustedes a mí me responden. Yo soy hondureña, abogada, ¿sí? El lugar de nacimiento. Entonces, el día de hoy, el lugar donde nací, ¿dónde nació usted? Cuénteme. Yo nací en San Lorenzo Valle. En San Lorenzo Valle. ¿Será lo mismo ser de San Lorenzo que ser como soy yo de Tegucigalpa? ¿Seremos iguales? No. No, dice que no. No. Entonces hoy vamos a aprender esta teoría etimológica, esta teoría legal, apoyada justamente por nuestra propia legislación y nuestro propio método de identificación acerca de cuál es nuestra nación. Entonces empezamos con qué nación viene del latín. Yo creo que eso no es sorpresa para nadie, ¿verdad? La mayoría de las palabras que nosotros tenemos en derecho vienen del latín. Y viene del latín natio, que significa nacer. Eso es lo que significa. Al principio se aplicaba a nuestro lugar de origen. Y quiero que piensen desde el punto de vista más primitivo, más primario. ¿De dónde sale usted? ¿Qué sucedió para que usted existiera? Se fecundará el óvulo. Dalila lo dijo bonito. Desde el vientre de la madre. Oiga eso, Dalila lo dijo bonito. Mi mamá y mi papá. Correcto, su mami y Mi su mamá y mi papi. papá. Mire, Dalila lo dijo bien bonito, se fecundó el óvulo, dice. Mire qué bonito. Yo usualmente les digo a mis alumnos, pasaron cositas ricas, ¿verdad? Y ahí es donde funcionó el asunto, porque a mí me encanta cuando me dicen fue un accidente. Les digo, en mi vida he visto yo un accidente donde yo voy caminando, me tropiezo, me desnudo completamente mientras voy cayendo, le caigo encima al hombre y ¡chus! Salgo embarazada. Yo nunca he visto un accidente así, les digo yo, así que hasta el día que lo mire, no conozco yo esos accidentes. Usualmente porque hicimos cositas ricas y salió usted, ¿ok? Entonces, mi origen es que yo tengo una mamá y un papá. Si yo no tuviera una mamá y un papá, yo no podría existir. Es muy sencillo, literalmente es muy sencillo. Si yo no tuviera una mamá y un papá, yo no podría existir. No, pero es que ese solo me engendró. Es que solo con que la haya engendrado. Es importante que haya existido el muchacho ahí. Pero es que mi mamá me tuvo y se fue de mojada a Estados Unidos diciendo que me iba a mandar remesas y no ha mandado ni los buenos días. Pero la tuvo, niña. O sea, literalmente fue el óvulo de donde usted salió. Y eso es algo que en derecho internacional nosotros conocemos como el derecho de origen. Yo tengo derecho a saber quién es mi mamá y quién es mi papá. Derecho de origen. Entonces, muy fundamentalmente significaba que yo venía de un hombre y una mujer. No, pero es que usted puede venir de dos hombres. ¿Cómo? O sea, literalmente, ¿cómo? No, pero es que usted puede tener dos mamás. ¿Cómo? Usted no puede, usted puede ser criado por dos mujeres. Usted puede ser criado por dos hombres. Es más, puede ser criado aquí en Honduras. Me encanta porque la tía también tiene opinión, el tío tiene opinión, la abuela puede pegarle al niño. O sea, Buenas, yo creo que la abogada apagó el audio. ¿Hola? No, se escucha bien. Está bien, ¿Se abogada. escucha bien, Dalila? ¿Se escucha ¿Tiene bien problemas ahora? usted? Dalila, tal vez suele. Mi audio es que está lloviendo aquí en mi pueblo, entonces ok. debe ser. Sí, lo siento, Dalila. Entonces, justamente, usted puede ser criado por otra persona, pero usted tiene una mamá y usted tiene un papá, ¿ok? Muy importante. Y así era desde el origen de la palabra nación, era un papá y una mamá. Eso va evolucionando a significar que nosotros teníamos ciertas características en una comunidad que nosotros compartíamos, rasgos que nos hacían diferentes, historias que nos hacían similares. Eso puede incluir la raza, el color de su piel, ¿sí?
la lengua que usted tenga. No solo es el hecho que hable español, es el hecho, como yo les digo muchas veces, de que mi papá es sanpedrano. Él no es sanpedrano, ¿verdad? Y si conocen a los sanpedranos, un sanpedrano nunca dice yo soy de San Pedro, dice yo soy de San Pedro. ¿Verdad que, mire, está riéndose Dalila? Sí, porque justamente así es como ellos hablan. O sea que no solo es que yo hable español, es cómo yo hablo ese español. La comida que comemos, aquí en Tegucigalpa es con tortilla, en el norte es con tajada, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas nos hacen distintos. La cultura que tenemos, usualmente ahí les pregunto yo, ¿cómo somos los de Tegucigalpa? Y se ponen medio penosos. Y después me empiezan a decir, es que son bien subidos. Creídos. Vaya, ahí está, Jairo, somos creídos. Creídos, dicen, sí, es verdad, es que son bien subidos. Y cuando salimos a parrandear, ¿cómo salimos? Vamos a comer. ¿Quién paga la cuenta? ¿En Tegucigalpa? Las mujeres. Que tenga el pisto. Y pensé que las pagaban las mujeres. Como Cristo. Oiga, como Cristo, cada quien con su pisto. Eso es algo muy de Tegucigalpa. En Tegucigalpa, es más, sacan el lápiz y sacan el celular y empiezan a calcular. ¿Vos qué comiste? ¿Vos cuántas cocas te metiste? No, de broma, no les estoy bromeando y así en Tegucigalpa así es. Son codos. ¿Ves? Nos los lustramos todas las mañanas, así dicen, de los de Tegucigalpa. Pero eso no es la realidad de las personas del norte. Usualmente los sanpedranos, me encantan los sanpedranos porque yo nunca pago. Pura vida. Sí, no, ¿cómo vas a pagar? Abogada. Sí, es cierto. ¿Cómo vas a pagar vos? Ajá, ¿cómo vas a pagar vos si estás en San Pedro y estás lejos de tu casa? Y cuando vienen a Tegucigalpa, ¿cómo vas a pagar vos si yo vine de visita y te estoy incomodando? O sea que yo nunca pago. Así son los sanpedranos, así es mi papá. Así es. Entonces, somos distintos. Esa cultura que nosotros tenemos es distinta. La música que nosotros podemos escuchar. La vestimenta que nosotros usamos. Y si no, ustedes cuando vayan aquí a la Corte Suprema, al edificio del Poder Judicial, van a ver que hay abogados de saco y corbata hablando en el parqueo. Pero si usted llega a hacer una de esas aberraciones en Choluteca, ahí nomás va a quedar derretido, ¿verdad? Puede ser que andemos en traje, pero al nomás salen de la audiencia en Choluteca, para afuera el saco y hasta se bajan la corbata, pues no aguantan el calor. Ok, entonces, ¿cómo nos vestimos? Todas estas cosas hacen que nosotros seamos distintos. Y entonces nosotros llegamos a la realización de que existen dos maneras, que lo más seguro lo estudiaron en Derecho Constitucional, en que nosotros tenemos una nación. Tenemos nuestra nación por suelo y tenemos nuestra nación por sangre. Cuando hablamos de nuestra nación por suelo, nosotros tenemos que saber que esto fue un invento de las Américas. Nosotros los americanos fuimos los que inventamos esto. Y es raro que exista en otros lugares. Es rarísimo que exista en España, es rarísimo que exista en Asia, completamente raro que exista en otros continentes. África, por ejemplo, no existen, excepto en ciertos pequeños lugares, el derecho al suelo. Esto lo que significa es que yo soy parte de una nación porque yo nací en esa nación. Y mi nación está en mi tarjeta de identidad. Si usted saca su tarjeta de identidad, usted se va a dar cuenta cuál es su nación. Y mi tarjeta de identidad dice República de Honduras. Si se fijan, ahí no dice Nación de Honduras, ¿verdad? Ahí lo que dice, ahí en la parte de arriba, tanto en la vieja como en la nueva, aquí está la vieja, lo que dice en la parte de arriba es República de Honduras. Entonces, ¿dónde encuentro yo mi nación? La respuesta a eso es que yo lo encuentro en los primeros 4 números de mi tarjeta de identidad, que usualmente, para la mayoría de los hondureños, son los mismos 4 números de nuestra partida de nacimiento. Cuando yo veo mi tarjeta de identidad dice 0801. ¿Quién sabe qué significa 0801? Es del Distrito Central de Tegucigalpa. Correcto, que soy del municipio. El 8 es el departamento y el 1 es el municipio. Correcto, el 8 es el departamento y el 01 es el municipio. Y mi municipio es el municipio del Distrito Central. Y yo soy de la nación del municipio del Distrito Central, que queda adentro de Francisco Morazán, el departamento de Francisco Morazán, que queda en la República de Honduras.
Y eso me lo dice mi tarjeta de identidad. Eso me lo dice mi partida de nacimiento. Ahí me sale cuál es mi nación. Entonces, mi nación es municipio del Distrito Central, porque ahí fue donde yo nací. Muy distinta a la nacionalidad, o sea, la nación en donde nació mi mamá. Mi mamá es 0506. Aquí alguien me acaba de decir que también es 0506. ¿Dónde es eso? Es Cortés. Correcto. Es Puerto, abogada. Es Puerto Cortés. Entonces, la nación de mi mami es Puerto Cortés, que queda adentro del departamento de Cortés, que queda en la República de Honduras. Y mi papi es 0501, el Jampedrano. Entonces, él es del municipio de San Pedro Sula, y cuidadito lo voy a decir San Pedro porque me va a enojar. Él es de San Pedro Sula, que queda dentro, ese municipio, del departamento de Cortés, que queda dentro de la República de Honduras. Entonces, todos ustedes pueden hacer ese ejercicio. Sacan su tarjeta de identidad, miran cuáles son esos números correlativos y se van a dar cuenta cuál es su nación. Y eso es importante porque somos distintos. Ay, abogada, pero Honduras es un país chiquito, no tenemos una extensión territorial grande. Sí, pero aún así somos diferentes. Ustedes mismos me dijeron, los de Tegu son codos, son creídos. Los del norte son parranderos. Ni hablarle de cómo son los entierros en Ceiba, ¿verdad? Que se visten de blanco y es fiesta más bien porque hay un ángel nuevo en el cielo y aquí pareciera que es que tenemos un mar de lágrimas. Hasta el rumor que contratamos a la Llorona que llegue, ¿verdad? Al entierro. Entonces, muy diferente como somos dentro de la misma Honduras. Entonces, mi nación por suelo, en el caso de Honduras, yo la encuentro en mi tarjeta de identidad y en mi partida de nacimiento. ¿Ok? Y luego tenemos el derecho de la sangre, el ius sanguini o sanguini, dependiendo qué autor usted lea, el derecho de la sangre, mi nación por sangre. Y esa es tanto la más vieja como la más nueva. Y entonces vamos a ver por qué. La nación más vieja que existe es la nación hereditaria. La nación hereditaria lo que significa es qué es lo que dicen los documentos. ¿Qué dicen los documentos que eran mis antepasados? Y en mi caso en especial, pues ya les dije 0506, 0501, dice que mi mami nació en Puerto Cortés y que mi papi nació en San Pedro. Y por eso es que yo puedo ostentar de manera hereditaria esa nación por sangre sanpedrana y de Puerto Cortés que quedan adentro de la República de Honduras. ¿Sí? Si usted tiene la habilidad de irse más atrás, es decir, pedir la partida de nacimiento de su mamá y la partida de nacimiento de su papá, quizás le salga algo como me salga a mí, que yo sí soy bien mezclada. Que me sale que mi abuelo es del Salvador, mi abuelo paterno es del Salvador, materno, perdón, mi abuelo materno es del Salvador, mi abuela materna es de Palestina y literalmente así dice porque cuando ella se vino así se llamaba, Palestina, no se llamaba Israel. Del lado de mi papá, mi abuela dice que era de Honduras y es así, una indita chaparrita así bien arrecha que, Dios mío, eso era indio de verdad, decía ella, que por aquí corría sangre en horchata, así me decía, por aquí corre sangre en horchata. ¿Conocen esas inditas? Así era mi abuela. Un taponcito así y era recha. Y se casó con un hombre que era español, que era del País Vasco, de la región vasca de España. Entonces, si yo realmente quisiera, yo pudiera ir a El Salvador y pedir que se me otorgue ese derecho que yo tengo por la sangre de mi abuelo y que se me otorgue ese derecho en Palestina, que pues no existe en estos momentos, de la sangre de mi abuela y que se me otorgue la nacionalidad española porque mi abuelo paterno era español. O sea que eso es lo que los documentos dicen. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Dígame, Cristian. No, ok. Cheque. Entonces, esa es la nación por sangre hereditaria. ¿Cuál es el problema con la nación por sangre hereditaria? Aunque es la que los romanos y los griegos utilizaban, o sea, la primera,
aunque es la que es reconocida a nivel mundial, ¿sí? Aunque esa es la realidad, resulta que los documentos pueden mentir. Resulta que puede ser de que yo tuve un hijo y no me gusta el papá y ahora tengo un novio nuevo y en la partida de nacimiento pongo el nombre de él. Puede ser de que yo no quiera el niño y a mí se me acerque una pareja y me diga, mira, yo quiero ese niño, yo lo quiero criar, y yo se los entrego y lo registran como que si fueran de él. O sea que los documentos pueden mentir. Los documentos no necesariamente tienen que decir la verdad. Inclusive, conozco muchos, y yo no sé por qué siempre son los de Comayagua, que dicen que todos los de su familia tienen que ser de Comayagua. Entonces, no importa si usted nacía en Pespire, a usted lo iban a registrar a Comayagua. ¿Ok? Que eso hemos tratado de evitarlo hoy en día por medio de esas actas de nacimiento que tiene que mandar el hospital y todo lo demás. Es cierto. Que la partera y no sé qué, es cierto. Pero al final del día, hay gente que aún así va y registra al niño en el lugar donde ellos dicen que tiene que ser su niño. Lo registran donde no realmente nació. Entonces, el problema que tenemos... Yo eso hice, Juan. Oiga, Jairo hizo eso. Cuéntenos, Jairo, ¿por qué lo hizo? Sí, mi hijo nació aquí en Juticalpa, Polancho, y yo lo fui a inscribir a San Lorenzo Valle. Para que también llevara su mismo código. Oiga, dice que sí, Jairo, que para que lleve el mismo... Dígame. Esto suele pasar también con los niños, bueno, con las personas isleñas. Ellos vienen, las madres, a dar a luz acá en la Ceiba o en la costa y registran a sus hijos en islas de la bahía. Correcto. Entonces, en realidad ese documento miente. No le dice dónde exactamente que usted nació. Entonces está mintiendo ese documento. También crea una confusión, ¿verdad, abogada? Claro que sí, crea confusiones. No sabemos cuál es la necesidad. Fíjate que en mi caso, a mí me da risa, ¿verdad? Porque yo crecí en El Paraíso, pero cuando yo nací en el Seguro Social de la Granja. Entonces, cuando me preguntan dónde nació, ¿qué digo? Nací aquí, pero fui inscrita en el Paraíso, ¿verdad? Mire, ella nació en Tegucigalpa y le inscriben en El Paraíso. Díganos, Jairo. En El Paraíso. Sí, eso es lo que quería mencionar, que bueno, antes no existía la ventanilla del registro nacional de las personas en el hospital donde nace, que prácticamente allí es donde se obliga prácticamente o se hace el trámite más expedito, más inmediato, para que inmediatamente que nace se inscribe allí en la ventanilla que están en los hospitales, que antes no estaba así. Imagino que la compañera, pues eso fue lo que pasó. Algunos nacieron en Tegucigalpa y lo fueron a inscribir a otro lugar, pues. O sea, otros nacieron en Choluteca y de repente la mamá es de Languevalle, ¿verdad? Entonces nació allá, el niño se vino y lo inscribió allá en Langue, o sea, sí, en ese lugar. Entonces, eso es lo que pasaba. Ahora está más expedito. Sí, dígame, Ana. Recordemos. Abogada. Sí, dígame. Tengo el caso de un amigo que los papás, él vive en Santa Rosa de Copán, la mamá es de allá, pero el papá lo inscribió aquí en Tegucigalpa porque era de aquí. Ahora tuvo un problema que se iba a casar y para sacar el acta de soltería tuvo que viajar de Santa Rosa de Copán hasta acá a Tegucigalpa. Y le digo yo, ¿y por qué si sos de Santa Rosa de Copán? Es que mi papá me inscribió aquí. Y el Entonces, libro está ese aquí. también es un problema futuro para los hijos. Sí. No, él vive en Copán. Sí, pero el libro, vive aquí. el libro está problema. aquí. Ajá, el libro Entonces, donde le escribieron está acá. Y para el acta de Tuvo que soltería venir hasta acá a necesitan la Tegucigalpa. fotocopia del libro. Y es personal. Es correcto. Sí, y aparte personal el trámite. Entonces me dices, le digo, cobrarle todos los gastos a tu papá, le digo, porque pudiéndolo él inscribir en Santa Rosa de Copán, no, hasta aquí. El Sí. problema es a futuro. Correcto. Dígame, Dalila. Sí, pero es que recordemos también que a veces nuestros padres, por las complicaciones de salud, buscan otro lugar para dar a luz. Nuestras madres. Por ejemplo, mi mamá me dio a luz por cesárea y en mi pueblo pues no habían las condiciones para atender a mi mamá, dada lo complicado que
que fue su parto conmigo. Y le sigo dando guerra aquí. Antes y después. Yo también hasta la fecha doy guerra. Sí, sí, ella ya sabe. Entonces, el detalle a veces es eso. Y para evitar ciertas complicaciones, aunque yo no nací acá, yo soy otoreña. Yo me siento identificada intibucana y otoreña. Porque yo aquí crecí, entonces aquí me inscribieron y yo me siento más de acá, no donde nací, porque es aquí donde uno crece para evitar esas complicaciones del amigo de aquí, de nuestra compañera Ana, porque sí, son ciertos papeles y más o menos donde uno se decide asentar, pues, ¿cómo se llama? Le facilita todo, todo se vuelve más fácil en cuanto a pedir documentos y todo, pero sí tuve el detalle de que mi última niña, mi parto se complicó y todo, y a mí me tocó, andaba sacando mi incapacidad y ese día nació mi bebé, porque ese día me compliqué. En eso fue un solo molote y andaba en el seguro y ahí la tuve. Entonces, la bebé tuvo que salir y no salía si no la sentaba ahí. Así que ella no salió 10:07. Sí, es por la nueva modalidad de la ventanilla, que ahora ha facilitado eso. Claro. Sí, la extensión de los registros de las personas. Claro. Entonces, no solo es que puede mentir en dónde yo lo registré, puede mentir quién es mamá, quién es papá, quiénes son los dos, inclusive lo pueden mentir. Entonces, ese es el problema que tenemos con el derecho de sangre hereditario. Pero tenemos otro derecho de sangre. Este derecho de sangre... Dígame, Graciela. Pero ahora creo que esas modalidades han cambiado, porque, por ejemplo, yo a mi hija la tuve en el hospital de área de Puerto Cortés, y, o sea, yo tenía que dar mi documentación, mi cédula y todo para poder sacar la hoja para registrarla. Eso pues, no me la daban, porque ahora sí como que se preocupan más por saber si en realidad uno es el padre biológico de la criatura. Correcto, pero aún así los documentos pueden mentir. Aún así, si yo le pido su copia de la tarjeta de identidad, ¿le estoy pidiendo examen yo de ADN? No, sería muy prohibitivo, ¿verdad? Entonces, eso sí puede mentir, pero existe una nueva nación por sangre. Esta nación es la más, bueno, es tan nueva que cuando yo estuve en el juzgado de familia todavía no era implementada de manera completa y hace que trago años, pero eso fue ya hace casi 2 décadas. En donde nosotros ahora lo que hacemos es un examen. ¿Cuántos años tiene usted, abogada? Voy a cumplir 40, tengo 38. No, de abogada, pero tiene la edad mía entonces. Ah, mire, no estamos viejitos. No, estamos en la plenitud. Estamos en la flor de la juventud, abogada. Somos contemporáneas en la flor de la juventud. Pues entonces esta nación, no, sí, en la flor, tenemos que decirlo. Consiste en hacerse un examen de sangre o un examen de saliva. En este examen es estudiado, es analizado y se verifica quién es su mamá y quién es su papá. Y es importante que sepamos quién es mamá y quién es papá por cuestiones médicas, por cuestiones no solo físicas, sino que mentales. Piensen en esos niños adoptados, esos problemas de abandono que tienen, esos problemas de separación que tienen. Quiero saber quién es esta persona. O sea que eso es parte de lo que nosotros conocemos como el derecho de origen. Entonces, estos exámenes nos dicen quién es mamá y quién es papá. Y a ese documento, si el documento decía que el papá era Jairo, pero resulta que el papá es Rommel, pues lo que vamos a tomar como cierto es el examen de ADN. Y Jairo, lo siento mucho, pero usted estuvo pagando 15 años por un hijo que no era suyo. Y eso pasa. ¿Ok? También existe una verificación de cuáles son los movimientos aborígenes de dónde su sangre viene. Es decir, exactamente de dónde es que su sangre es. Ese se llama el examen genético ancestral. La mayoría de nosotros no nos hemos hecho el examen genético de quién es mi mamá y quién es mi papá,
mucho menos el examen ancestral, así que no estoy esperando que en esa tarea me digan, y mi examen genético dice, porque obviamente no se lo han hecho. Yo no me hice de quién es mi mami, quién es mi papi, pero sí me hice el ancestral. Según la historia de mi familia, mis abuelos maternos palestinos, mi abuelo materno nació por accidente en El Salvador porque tanto sus hermanos como su mamá y su papá habían nacido en Belén, o sea, literal de donde es Jesús. Ese no se puede, ¿verdad? Ese literal de donde era Jesús, en Belén. Y mi abuela era de literalmente la ciudad al lado de Belén que se llama Beyala. O sea que según yo, en mi cosmovisión, yo era 50% palestina. Mi abuelo era español, así que 25% española. Y mi abuela la indita, ¿verdad? La recha, 25% indita. Y entonces me hice el examen y cuando me regresa, resulta que mis resultados dicen que yo soy lo máximo, o sea, la mayor cantidad que yo tengo, debería de haber sido 50% palestina y me salió 22% italiana. Y a mí nadie nunca me habló de espaguetis, ustedes. Nadie nunca me habló de pizza. A mí me hablaban de marmadón, de cordero, me hablaban de frijoles, de tajadas, de plátano frito. A mí nadie nunca me habló de espaguetis. Y resulta que lo que yo... De albahaca y romero. Ajá, y lo que más soy es italiana. Y mi esposo se ríe porque me dice que cuando yo te conocí yo pensaba que vos eras italiana. Me dice, vos tenés como facciones de italiana. Le digo, ¿qué estás hablando? Le digo, si es cierto, me dice, preguntarle a mi amigo, me dice que cuando yo te conocí eso fue lo que dije yo. Vos sos bien inventor, mi amor, le digo. Pero resulta que el ADN no miente. O sea que algún antepasado mío era italiano y se fue a vivir, a saber, quizá a Palestina, con todos esos movimientos que se dieron durante las cruzadas, quizás. No sé, pero uno de mis antecedentes, una gran mayoría de mis antepasados, eran italianos. Después me sale que tengo 21% de Palestina. Así dice, Palestina, pleca Israel. Así dice. Y yo quedo pensando, ok, 21%, o sea que ni siquiera el 4% soy palestina. ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera está completo ahí. ¿Qué ondas? Eran nómadas desde que eran tiempos innecesarios, les digo yo, wow. Y bueno, les conté, ¿verdad? Mi abuelo español, solo me salió que soy 0.5% española. O sea que otro nómada. Me salió que de la indita sí me salió, de la indita me salió 19%, aborigen de Honduras. Así me salió cuando me lo hice la primera vez. Ahorita que han ido actualizando los exámenes, me salió que era tolupana. Y ella siempre decía que ella era tolupana. O sea que esa más o menos sabía. Pero no del todo, porque me salió 19, no 25. Y después me salió todo el mundo. Rusia, de Afganistán, de China, de Samoa, de todos lados. Yo soy de todos lados. Y les digo, claro que yo estoy en el derecho internacional. Y en ese entonces trabajaba en la ONU. Claro que estoy trabajando en la ONU. Yo soy la ONU, les digo. ¿Cómo? Mira mi mapa, aquí está mi mapa, yo soy todo. Entonces, el examen de genético no va a mentir. El examen genético me va a decir quién es mi mamá, quién es mi papá y de dónde es mi sangre. Y existe un estado que ya lo reconoce, Irlanda. Si su ADN dice usted es 75% o más irlandés, usted tiene derecho a pedir la nacionalidad irlandesa. Muy interesante esa parte. No sé si tienen preguntas sobre esto. Dígame, Cristian. Bueno, yo solamente consultarle, abogado. Dígame, Jairo. Eso es lo que yo quiero saber. Dígame, Jairo. Sí, solamente consultarle si las filminas las vamos a... Sí, ya están en la plataforma, las filminas. Okay, y al gracias. final del periodo yo se las paso a su WhatsApp. Sí. O sea, al final del parcial se las mando al WhatsApp para que puedan estudiar. Dígame, Cristian. No, ok. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, espero que tengan un feliz fin de semana. Gracias por estar conmigo y los espero el lunes en clase. Buenas noches. Igual usted, abogada, igual usted. Buenas noches, abogada.